Què tal, amigues, amics? Benvingudes, benvinguts una vegada més fins als continguts que anem penjant a les xarxes, al YouTube, a l'Instagram, al Facebook. Moltes gràcies pel vostre seguiment i també per la publicitat que li doneu, els intercanvis i també les felicitacions que em feu arribar. Això m'encoratja, doncs, per aportar més personatges. Heu vist, doncs, la careta d'entrada que hi tenim avui amb Mariano Grandes, aquest home que va ser un gran barman i que jo vaig conèixer quan jo feia de cap de premsa a l'Associació Turística Guixolenca, a les mostres de cuina i pastisseria, els homenatges, un va ser per ell, en van fer més de 130 personatges de l'hostaleria i també en el Peix Blau Ganxó. Ell sempre ens feia els còctels, el cremat i tot allò que tingués a veure amb ajudar a donar-se als demés. I avui tindrem una conversa molt interessant, ja ho veureu que se us passarà volant, perquè avui farem alguna xafarderia, però també coneixerem la seva vida, com era l'ambient a la Gavina, d'on ell va ser barman durant dècades, i què més hi havia en aquest establiment que tant ens estimem i que ens ha donat tants bons professionals a l'hostaleria de Sant Feliu de Guíxols. Podem veure alguna d'aquestes fotografies en recordatori de l'equip de cambrers i també de personal que hi havia. Aquí tenim el senyor Encesa, doncs, amb una recepció precisament que feia en el personal, en Mariano Grandes a la seva esquerra o davant seu. També podem veure altres personatges coneguts, com en Calvet, que està aquí a la barra amb ell, i també tenim alguns documents de fotografies firmades per ell, doncs, com la Clàudia Cardinale, com també en Xavier Cugat, com també podem veure aquesta de l'Ava Gardner, com també aquest gran cantant amb una foto de l'any 1950, l'Antonio Machín, i bueno, podríem passar tot el programa ensenyant fotografies i recordatoris d'aquests. En Mariano Grandes era una persona que es va establir a Sant Feliu per sempre més, des del 62, i que la seva segona casa, ens explicava la seva filla, la Maria Àngels, és precisament, o era el Dorado. Ell era molt amic i collaven amb en Lluís del Dorado i la seva dona i també amb en Josep Donatiu i la seva esposa. Doncs aquests eren els dos matrimonis que més anaven amb ells. Ell estava casat amb la Luisita Arroyo i van tenir, com deia, la seva filla, la Maria Àngels. I en Mariano ens explicava doncs què passava a la Gavina. Però abans ell hem de dir que va estar a molts establiments. Va estar a Saragossa, on ell va treballar en un restaurant d'allà. Després des d'allà va passar a Donòstia, a Sant Sebastià, on en Perico Chicote, aquest gran cocteler, va obrir un establiment a Núria, al Santuari de Núria. Va estar també a l'Hotel La Terrassa de Roses. Precisament aquí ell era militar, de fet, i va anar a Roses accidentalment i va fer un dinar esplèndid que el van felicitar. Aleshores, el propietari d'aquí li va dir que el volia contractar, que quan guanyava fent de militar. I ell li va dir que 3.000 pessetes, i aquest home li va oferir 10.000, i això va fer que ell es decidís a ser per sempre més un personatge o una persona que treballés a l'hostaleria. També va estar a Barcelona, a diversos hotels i a molts altres llocs que seria molt difícil d'enumerar i no tenim gaire més temps. En Mariano també va ser un gran col·leccionista d'aquests botellins, recordeu, d'aquests que hi ha en el moble bar dels hotels, i va aconseguir reunir-ne 500. Uns botellins que la seva família ha donat al Casino dels Nois i que algun dia segurament podrem veure exposats. No tenim temps per més. En aquesta entrevista d'1 hora 20 l'hem reduït a 10 minuts i espero que hàgim tret tot allò que us pot interessar. Si és així, moltes gràcies per compartir-ho i ens trobem en el proper personatge. Que ho passeu molt bé. Adéu! Antes te decía que ahora que está de moda escribir las memorias, o sea que la que cuida el perro, la cocinera, la que limpia las sábanas de la Isabel Preisler, hace ahora las memorias de la señora. Imagínate, Mariano, con todo lo que has visto tú, que antes hablábamos fuera de cámara, imagínate si podrías hacer un libro y hacerte millonario, ¿eh? Pues, de lo que ha pasado en la Gavina y en otros sitios que has estado. Barbaridades, porque, empezando porque en Nuria, en el
Pirineo nuestro, en Nuria, el Hotel Puigmal. Ahí ha habido cosas tremendas de noche y de día, y en fin, cosas que las tengo calladas. Además, han venido notarios a pedirme que declarara esas cosas y he dicho que mi boca está cerrada siempre, porque el barman tiene que ser eso: oír, ver y callar, y sonreír. Espero que hoy no te las calles todas porque tengo alguna para preguntarte. Luego volvemos a los cotilleos a ver si si soy capaz de arrancarte alguna. He conocido, pues, 5 directores en el Hostal de la Gavina. Jo tinc un retall d'una revista aquí, en la que es veu com no l'inefable Xavier Cugat amb la Belaine aquí davant d'un Rolls Royce. Eren altres temps. Aquí veig a la Clàudia Cardinal al costat d'una estàtua de la Gavina, i també veig tota la Gavina amb una vista aèria, i aquí hi ha un retall de l'article que diu: el libro de oro del hotel está lleno de personajes importantes, los reyes de España, de Bélgica, de Italia, los estadistas Auriol, Raymond Barr, los actores Ava Gardner, Frank Sinatra, Peter Sellers, Humphrey Bogart, Jack Nicholson, Orson Welles, aquí entre paréntesis diu, del que aún se recuerdan sus sonoras borracheras, Xavier Cugat con sus respectivas mujeres, el bailarín Nureyev i tants més que han passat per l'hostal de la Gavina. Mariano, en el hostal de la Gavina, ¿cuántas conversaciones? Bueno, las que eran en inglés, supongo que no estabas por las conversaciones, pero ¿cuántas cosas y cuántas habrás visto ahí dentro, ¿no? Pues muchísimas. Bueno, mira, ahora te voy a explicar una anécdota de Xavier Cugat y Abelain. Pues una noche estábamos en el bar y estaba Luis Miguel Dominguín, don Javier Zuleta, que en paz descanse, que era una bellísima persona, el hijo Ensesa, estaba Cugat, y claro, pues el señor Zuleta sabe que me gustan mucho los toros y que se dará algún capotazo de salón. Entonces dice: Grandes, ¿por qué nos haces una exhibición aquí de toreo? Bueno, ¿y qué? Y toro, y me hizo de vaquilla a Belain. En fin, que aquello era el despípore. Ángel Peralta cayó por el suelo de risa, cayó por el suelo que no se podía mover. Ahora yo voy a enseñar aquí a la Elizabeth Taylor, que tenía aquí una figura de estas. Suposo que la nostra càmera l'agafa bé, l'Elizabeth Taylor. Més a la dreta hi ha el general Franco i la senyora, que també venia a passar, em sembla que havia vingut 4 vegades per aquí a la Gavina, i ara ja trec el paper per donar-li la volta, i aquí veurem unes fotos en la que de la seva esquerra hi ha el president Companys, a la del mig hi ha el senyor Azaña, imagini's si parlem de fa anys, l'altre, l'aleshores príncep d'Espanya, Joan Carles de Borbó. Me acuerdo, Mariano, que un día me hablabas de que que ahora es el rey de España y luego era el príncipe Juan Carlos, venía mucho a hablar con Josep Pla. El señor Ensesa dice: Grandes, cuando José María Pla venga al bar, lo que quiera. Bajaba a comer, porque venía a menudo, bajaba al comedor. Cuando terminaba de comer tenía que bajarle el carajillo, tenía que bajarle el café en un vaso y una botella de whisky sin empezar. Y él se iba poniendo chorrillos o lo que le parecía. Según cómo iba la conversación, Josep Pla era, ese gran escritor catalán, era tan payés, o sea, te hablaba de esto de la boina porque era muy característica de él, o sea, iba vestido de payés. Siempre. Además, por regla general, hasta los botones de la bragueta se los dejaba sueltos. Era muy simpático, pero ¿no? O sea, muy raro, me han dicho a mí, pero muy simpático. O sea, muy suyo, pero muy simpático. Tenías que estar siempre pendiente de él, porque el carácter de él era... Él venía: Grandes, bueno, ¿qué? ¿Cómo estás? Buenos días, tal. Buenos días, don José. Según lo veías, bien. Según lo veías, pues, el pasaporte, como de costumbre. Y era un poquito impulsivo. Como te descuidaras con el café y con la botella de whisky empezada,
te la devolvía enseguida, además te decía si no lo conocías. O sea, todos los genios tienen sus manías a veces raras. Explícame cosas de la Elizabeth Taylor, venga. La Elizabeth Taylor era una mujer, te advierto una cosa, no gran mujer, guapa lo que quieras, y de busto, de cintura para arriba lo que quieras, pero de lo demás, no creas que... Era pequeñita. Pequeña y cortita de piernas, pero un busto y unos ojos que es que aquello era bastante coqueta, que estaba con Eddie Fisher entonces, cuando vino a Sagaro, que firmaba una película, y Eddie Fisher tomaba vodka, ella, ruso. Un día subo con una botella de vodka a la habitación, ella estaba en el baño, Eddie Fisher estaba en la habitación, los dos. Yo entro, abro la botella de vodka, la dejo, porque quería que subiera yo a la habitación. Y oigo que Eddie Fisher se ve que, bueno, yo entendía que le llamaba coqueta y todas esas cosas. Y salió ella corriendo y le dio una bofeta de Fisher. Cuando vi que la cogía del brazo él, agarré la puerta y me salí, porque no quiero ser testigo de cosas de... ¿Quién ha toreado en la Plaza de Toros? ¿Quién? ¿La Elizabeth Taylor? Con un festival, sí, un fin de temporada, y ella y Chamaco toreaban a la Limón, que uno se pone en una punta del capote y el otro en la otra punta, y una vez se despistó y la tiró por el suelo, la hizo tirar por el suelo a la Elizabeth Taylor. Después de hablar de la Elizabeth Taylor, vamos a hablar de la Ava Gardner. Esta, y esto ya lo digo yo, no hace falta que me lo digas tú, pillaba unas cogorzas de padre y muy señor mío. ¿Qué era? ¿Whisky era? No, whisky no bebía, bebía buen vino y anís, el anís le gustaba mucho. ¿Del mono? Anís del mono. Ava Gardner ha venido muchas veces a la Gavina después de haber filmado la película Pandora. Una noche me acuerdo que eran las 3:30 de la mañana, que Luis Miguel Dominguín toreaba en San Feliu y ella lo estaba esperando en el bar. Y eran las 3:30 de la mañana y yo estaba aguantándola, pero con bastante pólvora adentro. Vino Luis Miguel, entró en recepción, el sereno de guardia, el recepcionista de guardia que había, le dijo, Ava Gardner está, y se escapó a dormir a Reina Elisenda, Luis Miguel Domínguez. Y a las 4 de la mañana la acostaba. La noche le tuve que quitar los zapatos. ¿A dormir la mona? A dormir la mona. Aquí tengo yo apuntado, por ejemplo, otro personaje importante del mundo catalán, como era el doctor Trueta. Pero el doctor Truetas era una persona bellísima. Era un hombre que no tenía un no para nadie. Humanitario 100%. Precisamente uno de los camareros nuestros, que en paz descanse, estaba bastante estropeado de un accidente que tuvo de una moto y lo reconoció, lo cogió, se lo llevó a Barcelona, lo estudió y lo mejoró bastante. Era un hombre sencillo como él solo. Al que es presidente del Comité Olímpico Internacional, el señor Samarán. Juan Antonio Samarán ha sido un cliente nuestro muchos años. La mujer, Vives, una señora siempre perfecta, elegantísima, un hombre con unas buenas propinas y un hombre estupendo. ¿En qué sitio, en qué lugar exacto de la Gavina trabajabas tú? ¿En qué barra? Bueno, trabajaba en el hotel, en la barra del hotel, pero dirigía la de la piscina también. Antonio también corría por el hotel. Qué festivales, qué bailarín, qué cosa más divina. Pues sí, pero poco. Terminaba la función, a veces venía, tomaban un poco de jamón, algunas cosas y esto, algunos traguillos y enseguida se marchaban. Mariano, no sé si te queda algo que decir muy rapidito. Pues lo único que tengo que decir es que San Feliu es mi pueblo, aunque sea riojano, viviré aquí y moriré aquí, y que todavía estoy a disposición de todos los amigos que me necesiten.